Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes de aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bienvenidos a lo que es el segundo video del canal. En este video estaré hablando más que nada de lo que fue la pretemporada de Unión, de los dos partidos, tanto el de Alianza como el de Sporting, Defensor Sporting. Dos partidos en los cuales para mí hay un balance bastante positivo de cara a lo que es el comienzo del campeonato y donde veremos un gran rendimiento de muchos jugadores que para mí pueden pelear seriamente el puesto. No voy a enrollarme mucho más, vamos primeramente por el primer partido, pero bueno, suscribirte y dale like si te gusta este contenido, que voy a estar un poco más activo, más que nada ahora con el comienzo del torneo. Muchísimas gracias y desde ya comencemos con el video. Vamos primeramente por el primer partido, el que se dio contra Alianza Lima. 2-1 fue el resultado, que para mí fue un partidazo a nivel de lo que se podía hacer el primer partido del año, un partido con la seriedad de como si fuese de liga, un partido con la importancia de arrancar con el pie derecho para lo que era la preparación del año. Un rival que se hizo un gol en contra al primer minuto, la verdad algo totalmente irreal, que te descolocó, a mí por lo menos me descoloca lo que era el comienzo, y que la verdad me dio todavía más tranquilidad y más ganas de ver el partido, porque es una forma también de ver cómo el equipo se iba a imponer estando en ventaja, y que, siendo honestos, no se hizo tampoco un desafío inmenso. Alianza no fue un partido en el que nos cueste mucho, y que no era la Alianza que teníamos entre los papeles, una Alianza que había firmado a Advíncula, que tenía a Zambrano abajo, que bueno, no jugaba Pablo Guerrero, pero ahí ves más o menos el nivel de los jugadores que tenía, y que realmente no fue un desafío imponente a nivel de lo que era el rival, de lo que se podía llegar a dar. Un gran partido de parte de lo que era el equipo, y que no se hizo más amplio de lo que era el resultado, lo que fue un 2-1, porque pasaron pequeñas cosas que no dieron justo para que sea otro gol más. Pero en principio fue un partido bastante bueno. Ya arrancando con el equipo, vamos a ir primeramente con el primero, que es Mansilla, el arquero que vino, que para mí tuvo un comienzo que fue un poco injusto por el partido, más que nada porque la única pelota que fue al arco, porque realmente Alianza no atacó mucho, y la vez que atacó tuvo una al palo, y la otra que tuvo fue el golazo, que también fue un golazo, porque también el loco que entró fue alguien que molestó mucho en el lado en el que entró, empezó a desequilibrar mucho, y bueno, una de las jugadas que tuvo fue esa, que fue al ángulo. No fue al ángulo, fue medio al medio, fue más al medio, pero es un golazo igual, y que claramente dejó como a Mansilla como con la bronca también. Yo creo que se fue con bronca porque la única jugada en la que podía intervenir realmente era esa, y lamentablemente por un desvío pequeño, porque es un desvío muy pequeño, no pudo intervenir. Pero siendo sincero, para mí yo creo que es un arquero que puede darnos mucho de cara a lo que es el año. Es un arquero que me gusta, demostró mucho, más que nada en los saques, en lo que es sacarla, en buscar bien a los compañeros, porque las pelotas que tiró, la verdad que la mayoría las bajaron, y eso habla mucho también de lo que puede aportar desde el juego de pies. Pero bueno, esperemos que le den más posibilidades a nivel de los partidos de poder intervenir, porque si en los partidos le dan esas jugadas, los rivales más que nada, es muy complicado que pueda intervenir de una manera que por lo menos nos haya dejado acostumbrados a nosotros Tagliamonte. Ya pasamos con lo que para mí es un punto que es altísimo, que es la defensa, que para mi visión es lo que mejor tenemos por lo que es el rendimiento. Tanto de Blanco como Vargas fueron muy imponentes en sus lugares, en sus carriles, como para defender, como para atacar. El rendimiento físico que hacen ya es una costumbre, ya es algo normal. Un trabajo que es muy conocido y que deja siempre cosas positivas. Para mí son los dos grandes puntos que hacen que tanto la defensa como el ataque tengan una funcionalidad más conectada, y que no se note tanto ese cambio
de ataque a defensa, que sea más directo también el equipo, para mí. Y después, obviamente, un trabajo conocido y que deja siempre cosas que son buenas, como a su vez también que puedan mantener series, que las puedan mantener, porque si se van sería muy complicado suplirlos. En la dupla defensiva, otros que nos acostumbran mucho, que es un rendimiento conocido y que tiene mucha constancia, son tanto Mason como Sendini. O sea, tuvieron muy presentes, cortaron muchas jugadas en lo que eran los avances de Alianza. Tuvieron un primer tiempo, en el segundo tiempo los dos fueron impasables. Demostraron que son muy buenos, más que nada en el 1-1, cortaron muchas jugadas de 1-1 que parecía que podían ir a más y la cortaban justo. Para mí, hablando seriamente, estos cuatro son una línea que siempre rinde y que se nota cuando le va mal, porque son jugadores que naturalmente nos acostumbran a que rindan tanto, que si en un partido vemos algún error es algo que se hace ya raro, y que encima, como son defensas, se nota todavía más, porque puede ser que un error de ellos desemboque en un gol. Entonces, que ellos estén en un nivel así de constancia, de que el rendimiento sea siempre el mismo y que siempre sea bueno, hace que muchas veces muchos de los problemas que podría llegar a tener un equipo no se noten, no se den, y que de cara a lo que es el futuro, veo que la línea defensiva es una de las mejores que tenemos y que esperemos que puedan mantener algunos de todos estos jugadores, porque la mayoría suenan para otros clubes, pero esperemos que lo puedan mantener y que ojalá arranquemos el año por lo menos con ellos. Después ya a mitad de año, si llega una muy linda oferta, venderlos. Y si se van, bueno, que sea por un buen monto. Vamos ya con el medio. Por un lado tenemos a Profini y por el otro tenemos a Bruno y a Mauro Pitón. Que tuvieron un partido bastante positivo para mí, siendo un partido que a menudo es silencioso para Profini, que son partidos que naturalmente no se ve el trabajo de Profini. En este por lo menos se vio un poco más su lugar, porque desde su lugar marcando y yendo para adelante, pidiendo la pelota, asociándose. Y por el otro lado, Pitón con su marca y su asociación junto a Profini, se notó también ahí una dupla bastante consistente que puede llegar a darse para el torneo, y que esperemos que tengan ese nivel que demostraron por lo menos en el primer partido. Pero bueno, Pitón demostró que es un jugador que sabe sus límites, que si él quiere jugar y demostrar de qué está hecho realmente, de lo que juega todos los partidos, se lo come al partido en un punch. Pero se notó que Pitón quiso que Profini agarre también un poco más de ritmo, que Profini agarre un poco más la pelota, y los dos la verdad que fueron bastante asociativos, tanto para los lados como para atrás como para adelante. Yo creo que tuvieron un partido bastante bueno, bastante positivo, de cara a lo que es el comienzo contra Platense. Pero bueno, vamos con un punto y aparte para lo que es el partido de Palacios. Para mí, no solo por el gol, sino por lo que fue desequilibrante e incisivo para atacar con el partido, cuidando la pelota como sabe y asociándose tanto con lo del medio como con lo de arriba. Es importante para el ataque, yo creo que es primordial que Palavecino esté en lo que es el ataque de Unión, y se demostró que es muy bueno y que puede llegar a ser muy bueno si llega justamente a última línea y con las chances de poder definir él, porque está acostumbrado más a asistir. Entonces yo creo que si Madelón le da también la posibilidad de que pueda llegar a fondo y que pueda él también tener la chance de definir, podemos tener también ahí una buena arma para lo que es un cambio de jugada y no por ahí un centro o otra jugada que normalmente vemos. Vamos con uno que creo que no tuvo un balance tan positivo como nosotros, que es Fragapane, que para mí tuvo sus jugadas y no fueron tan bien resueltas, que siento que le falta algo, no sé si es algo físico o algo de ritmo, pero no creo que sea ritmo, porque es un jugador que ya viene bastante recorrido, más que nada el año pasado jugó mucho, y que puede ser que haya sido por su paso en la MLS, pero creo que ya tuvo un año de adaptación y que este año se va a tener mucho más en cuenta la competencia, yo creo. Entonces siento que este año se tiene que avivar un poco más, tiene que todavía jugar mejor, que le falta algo de nivel para poder demostrar la versión que nosotros estábamos acostumbrados en 2016, por esos años, que era un Fragapane totalmente distinto a este.
Y creo que este Fragapane va a tener serios problemas, sobre todo para lo que es la competencia, porque si Madelón y el cuerpo técnico le dan posibilidades a lo que vienen de atrás, tiene serias chances de salir, porque hay jugadores que están dando muy buen trabajo de cara a lo que puede llegar a ser un partido de titular o no, pero es que para mí hay jugadores que tienen bastante proyección para llegar a ser titulares. Vamos ya con los dos de arriba, que son Collazo y Tarragona. Para mí tuvieron un partido trabajoso, un partido con mucho trabajo, en el que le faltó por ahí definir un poco mejor, porque las pelotas se le iban 2 metros, 1 metro arriba del arco, pero dentro de todo se le notó un poco más lo que era el trabajo de presión, de asociarse un poco más con lo que era el equipo, y fueron bastante sobresalientes en lo que era marcar y presionar en primera línea, más que nada por lo que era también un recorrido que hacían de mitad de cancha para el arco rival. Entonces para mí tuvieron un balance bastante positivo. Por ahí le falta lo que le falta al 9, que es lo que más le mueve, que es hacer el gol. Pero después de eso yo creo que estuvieron bastante bien, que el trabajo, más que nada el trabajo para lo que es el partido, yo creo que lo hicieron bastante bien. Y ya con lo que entraron no puedo tampoco dar mucha, no puedo explayarme tanto, porque algunos entraron muy poco tiempo, otros no entraron, pero entraron y capaz que no tuvieron la misma versión que en el segundo partido, donde yo voy a hablar un poco más de los que arrancaron más que nada. Entonces vamos ya con lo que fue el segundo partido. Ya en el segundo partido hablábamos de Unión Defensor Sporting. 1-1 salió el encuentro. Nosotros tuvimos el gol de un golazo de Giacone, pero vamos más que nada a lo que fue el partido. El partido fue un partido muy igualado, más igualado para mí que el de Alianza, con Defensor Sporting presionando mucho más en el primero y en el segundo tiempo, pero nosotros siendo más dominantes en los dos partidos y en la mayoría del partido, en ambos encuentros, en todo el partido fuimos mejores, fuimos superiores. Un gol que fue merecido también. Para mí el gol de Giacone fue un gol que, si bien llega un poco de una genialidad, porque patear desde ahí es una genialidad del jugador, de darse también su confianza, pero también era un gol que era merecido porque ya habíamos pateado mucho al arco y que la verdad habíamos llegado demasiado para que no se haga gol. O sea, se había dado muchas jugadas para que no se haga gol, y esta ya era para que entre. Y el gol de ellos justamente llega después de una jugada que es bien armada, vamos a ser sinceros, es una jugada que va llevándose bien, va tejiéndose bien, y que en el final, bueno, para mí pesa también la desatención tanto de Pitón a la hora de marcar al que tira el centro como al central por Aludueña, que no pudo cortar justo la jugada, no calculó bien, y también el gesto técnico del 9 es una genialidad, pero yo creo que también hay un poco un peso, una culpa, no tampoco es gigante, pero es una culpa también en la marca. Pero sacando eso, no atacó tanto Defensor Sporting. Llegó un poco más que Alianza, eso sí, llegó un poco más, pero tampoco atacó tanto. Tuvo un palo en el primer tiempo y después no mucho más, sacando el gol. Como siempre, comenzando desde abajo, Gómez Gert no tuvo un partido para mí destacado ni nada, pero fue por un tema de que Sporting tampoco pateaba el arco y no pateó casi nunca. Las veces que pudo patear tampoco llegaban tan fuertes, no pateaban tan fuertes. La del córner que cabecea, que no la llega a puntear, porque si la punteaba, para mí, si le pegaba de lleno el que entraba era gol. Pero después es verdad que la única jugada que tenía posibilidades de que Gómez Gert ataje fue justamente la del gol. La del gol es un gesto técnico importante del 9 que define al palo cruzado, que es bastante complicado, porque encima te hace el gesto técnico, la chilena te la hace a 5 metros, a menos. Entonces mucho no se le puede recriminar. Yo creo que tuvo un gran partido dentro de lo que podía intervenir, y creo que tiene una gran proyección de cara a lo que es el futuro. Ya la defensa para mí hizo un gran partido. Más que nada vamos a darle un tilde para Álvarez, para el uruguayo, que es un partidazo de principio a fin. No dejó pasar a nadie, en ningún momento no pasó nadie, y la única vez que pasaron fue ya cuando estaba cansado, pero lo pasaron una vez como mucho. Después no lo pasaron más, y cuando subía atacaba, pero atacaba bien. No tiraba centros por ahí tan malos,
tiró algún centro que pasó de largo, pero la mayoría de los que tiraba era para que el 9 pueda intervenir y la cortaban los centrales de Defensor Sporting. Y fue partícipe en las mejores jugadas, estuvo en las mejores jugadas de lo que fueron tanto el primer tiempo como el segundo. Para mí, Álvarez fue uno de los puntos altos de este partido. Después los Dueña de Paz estuvieron bien, pero tienen muy complicada la competencia con Mason y con Pasendini, yo creo. Porque este partido para mí rindieron muy bien, pero es cierto que para mí, de cara a lo que es el año, la van a tener muy complicada porque el nivel de Mason y de Pasendini es muy alto. Pero esperemos que, si para mí hacen las cosas muy bien, porque haciendo las cosas como vienen haciéndolas, que es hacer las cosas bien, no les están dando por ahí las posibilidades o el nivel. Entonces yo creo que si hacen las cosas todavía mejor a lo que vienen haciéndolas, yo creo que pueden pelear seriamente un puesto, pero no es muy complicado por cómo vienen los otros dos. O sea, los otros dos son unos animales. Entonces, sacando algún partido en el que puedan entrar o otra cosa, lo veo complicado, pero esperemos que puedan tener su posibilidad de poder pelear en lo que eran los partidos. Vamos ya con Bruno Pitón, que entró justo después de hace mucho que venía de una lesión, que lo dejó afuera. Que bueno, es obvio que un jugador que viene de una lesión, no es, por ahí lo esperás, pero con un poco más de cuidado, lo ves con la crucecita de que justamente viene de una lesión, entonces no le puedes exigir tampoco mucho. Pero yo creo que para lo que es un jugador que viene de una lesión, que hace mucho que viene sin ritmo, para mí Bruno jugó muy bien. O sea, no muy bien, jugó bien, cumplió. Se le notó por ahí lo que es el falta de ritmo, lo que puede pasar a cualquiera que vuelve de una lesión, a cualquier jugador que vuelve de una lesión. Pero después para mí estuvo bien a la hora de marcar y de recuperar. Creo que le faltó un poco más meter el pie, pero estuvo en un nivel bastante bueno, sacando el tiempo que estuvo sin jugar. Para mí, buen rendimiento para lo que podía ser un jugador que vuelve de una lesión. En el mediocampo, Palavecino y Giacone fueron los que jugaron y hicieron un partido para mí sobresaliente. Para mí fueron los mejores, sacando algunos otros dos que voy a nombrar después. Pero para mí hicieron un gran partido, recuperaron toda pelota que pasaba mitad de cancha, y cuando el equipo se apuraba, que parecía que como se animaba por ahí sin tanta cabeza y más con corazón, la agarraban, y cuando la tenían la limpiaban o la jugaban para que se enriquezca un poco más el juego, para que el juego mejore y no tanto para que sea más un apuro de lo que es de atacar a las apuradas, por así decirlo. Muy buena visión para mí y una gran participación en lo que era más que nada armar las jugadas, armar el juego. No se les puede decir nada para mí en lo que es el rendimiento, porque estuvieron bastante bien y pelean para mí seriamente para meterse en la disputa del mediocentro con Profini. Yo creo que alguno de ellos tres obviamente va a acompañar a Pitón, habrá que ver cuál. Pero esa pelea, esa disputa por acompañar a Pitón es una pelea bastante complicada en ese puesto. Yo creo que los tres tienen muy buen nivel, demostraron mucho. Capaz que Giacone corre un poco por detrás porque justo subió de la reserva y peleó ahí, jugó bien, metió un gol, pero yo lo pondría ahí en la pelea un poquito más atrás porque es un pibe, tampoco hay que adelantarlo tanto. Y Profini y Palavecino tienen ahí una disputa por acompañar a Pitón muy importante, de ahí se definió también. Pero está muy bueno que hayan jugadores que puedan pelearse el puesto, porque eso habla también de que están trabajando, que están buscando eso y que los dos son buenos. No están peleando por ver quién sale, por ver quién es más malo. Están peleando por ver quién entra, por quién es el más bueno en sí, por quién va a dar mejor rendimiento. Entonces, esperemos que se pueda dar una competencia sana. Punto y aparte para Aguirre, que por su intención, más que nada por su ganas de ir para adelante, por mucha gambeta, tiene mucha gambeta, y por una gran visión a la hora de jugar, de asociarse. Llega siempre al fondo y siempre intentaba toda jugada que pase por su pie, toda pelota que él pueda intervenir, que siempre tenga una posibilidad de llegar a gol o de llegar a una presión
importante, a una definición, ya sea algún 9 o a veces él mismo definía, y eso habla mucho también de la visión de uno de buscar ir para adelante. Muy buen nivel, y para mí uno de los que más sobresalió de por sí en lo que fue la pretemporada, por el nivel que para mí dio. Ya el otro medio, el que jugó por el otro lado, fue González, que para mí arrancó mal, no paraba la pelota, se la sacaban apenas presionaba, y se le veía que le faltaba algo. En el segundo tiempo se soltó un poco más y pudo casi darnos el segundo gol, pero en el balance tuvo un segundo tiempo positivo, un segundo tiempo que fue bueno y un primer tiempo que fue malo. Entonces el balance es medio agridulce de cara a lo que es después desarrollar sobre cómo fue su partido. Ya en lo que es la delantera, punto y aparte para Diego Armando. Diego hizo para mí el mejor partido en lo que es presionar, recuperar y ganar, ya sea en lo que era línea ofensiva, pero para mí fue el mejor y con diferencia del partido. En el segundo tiempo se notaba que ya estaba cansado, pero su trabajo en el primer tiempo fue importantísimo para recuperar la pelota antes o en mitad de cancha. Para mí se notó demasiado, más que nada en el primer tiempo, cómo fue el trabajo de él de recuperar. Y ya vamos con el otro, que es Estigarribia, que jugó bastante mejor de lo que parece. Para mí bajó todo lo que iba más que nada aéreo. Si no la bajaba Diego, la bajaba él, y ayudaba en la presión, en la primera línea, y siempre que podía se asociaba con los demás. A veces bajaba hasta mitad de cancha con Diego Armando para poder asociarse. Yo creo que a diferencia de Diego Armando, a Estigarribia le faltó la posibilidad seria, concreta de él. A Diego Armando también, le voy a meter a los dos. Yo creo que a los dos le faltó la posibilidad de definir una jugada clara, de bien armada a los dos, de poder definir una jugada ellos. Creo que las jugadas, la mayoría que tuvieron, no fueron muy cómodas de cara a definir, y también se buscaba mucho por afuera. Y no tanto por adentro. Entonces creo que es un poco eso. Y bueno, ya de lo que entraron, los pibes que entraron en un partido que ya se descarriló, que ya no era, claramente ya no tenía la seriedad de lo que fue más que nada el primer tiempo y parte de lo que fue el segundo, antes de los cambios, de tanto los 7 cambios seguidos de Sporting como lo de Unión. Ya cambió ahí el partido, obviamente, cambió el chip. Pero de los que entraron, yo destaco a Grela, porque entró por González, y cuando entró se notó lo bueno y lo desequilibrante que puede llegar a ser. Se notó mucho lo bueno que es. Nunca regaló la pelota, siempre que la tuvo más que nada intentó asociarse, y cuando parecía que se la sacaban, la jugaba. Si sabe que no puede pasar al rival, la juega. Se lo comieron una vez por ser medio comilón, de no largarla justamente, pero después en todo el partido, cuando parecía que se la sacaban, la cuidaba y salía él, y si no salía él, la jugaba antes que perderla. Entonces para mí es uno de los que más se lleva un buen visto de cara a lo que es el comienzo del torneo. Y vamos ya al final con lo que es el balance, más que nada para mí lo que fue esta pretemporada: 2 partidos, 2 rivales que son sobre todo bastantes importantes, puede sacar bastantes cosas, por lo que son también el calibre de rivales del exterior. Uno de Uruguay, que saben lo que es el juego uruguayo, un juego bastante férreo, y por otro un equipo que bajó Libertadores, que es Alianza Lima, un equipo que viene también de un buen trabajo, de un buen año. Entonces el balance para mí es positivo, porque en los 2 partidos fuimos muy superiores. En el de Alianza para mí más superiores que en el de Defensor Sporting, porque Defensor Sporting se plantó un poco mejor, pero realmente en los 2 partidos fuimos bastante superiores. Se notó mucho lo que es la mano de Maderón, porque el juego se mejoró mucho de cara a lo que va a ser el arranque. Muy buen juego en lo que es el medio campo, muy buena recuperación también, muy buena presión de los jugadores. Los delanteros presionan mucho, es algo que noté demasiado. Yo creo que noté demasiado, más que nada en el segundo partido, noté mucho lo que es la presión de los delanteros, que le presté atención en el primer partido, pero no lo había visto tampoco tan fuerte como en el segundo partido. En el primer partido se nota demasiado la presión, pero en el segundo partido es otra cosa. Pienso seriamente que hay jugadores que pueden entrar, para mí hay jugadores que pueden entrar
en lo que es el esquema. Hay muchos jugadores que van a pelear el puesto y otros que se van a pelear la titularidad para ver si pueden entrar, pero yo creo que es eso. Habrá que ver también lo que piense Madelón, lo que los tenga en consideración Madelón a los otros jugadores, pero yo creo realmente que tenemos muy buen material de cara a lo que es el torneo, muy buen equipo, muy buenos jugadores, un buen cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico también planteó muy bien los partidos, muy bien en lo que es el desarrollo. Se notó demasiado el trabajo de jugar directo cuando se pueda, y cuando se pueda también tener la pelota, ir tranquilo, buscar el lugar, el espacio y asociarse en el equipo. Y para mí los puntos altos, seriamente hablando, son Diego Armando, Aguirre y Palavecino. Para mí son los puntos más altos. Pero hay otros que también hicieron un partido bastante destacado, que ya vienen con rodaje, como lo es el Blanco, Facendini, Mason. Uno que para mí es un partido bastante destacado también, que pasó callado un poco, pero es un partidazo también al fin, es Emiliano Álvarez, el uruguayo, pero para mí lo tiene muy complicado. Tiene muy complicada la competencia. No me río más. Muchas gracias por llegar hasta acá y espero que nos veamos en el próximo video. Chao. Pane, vale, ganó a Bustos, centro atrás. La viene sacando Silva. Corre por el otro lado Acevedo la va tirando para Zavala. La tiene el uruguayo, va Zavala, marcado por Sánchez Miño. Viene el centro por el costado, ahora de Blasi. El rebote, insiste Blasi, otro centro, está Soldano. ¡Gol! ¡Gol! Soldano. ¡Gol! De Unión de Santa Fe. Gol de Unión, el centro del pibe Blasi, la cabeza de Soldano, un gol que se festeja y mucho, gol histórico para Unión, que lo mete, que lo catapulta por primera vez en la historia a una Copa Internacional. Unión 1, Independiente 0.